Lo digo porque el vicepresidente de la Diputación, que nos acompaña, Jesús Sanabés, y diputado de Cultura, pues debería de conocer también que las noches... Pero es que no hace muy buena mañana, no hace nada de fresco. Bueno, bromas aparte, un minuto para simplemente agradecerle al vicepresidente de la Diputación, diputado de Cultura. Bueno, pues yo creo que casi siempre le digo lo mismo, siempre que lo llamamos está. Entonces yo creo que esa es la importancia de las instituciones, esa es la importancia de que sintamos el apoyo en las zonas pequeñas, los pueblos pequeños, las zonas rurales de las instituciones más cercanas, y en este sentido sí que agradecerle su disponibilidad y agradecerle también la colaboración que hace con todo. Ya le adelanto que ayer también dijimos que estamos trabajando ya para este año que viene, para recuperar todo aquello que no hemos podido hacer durante la pandemia, todo lo que es, pertenecemos a las ciudades alfonsíes, y eso nos va a dar el paraguas para poder seguir realizando estas actividades culturales que yo creo que son muy importantes para la comarca. Como tenemos una mañana muy densa, pues insistir en darle las gracias y bueno, pues que nos salude, cederle la palabra y nada, que paséis una buena mañana a todos. Gracias. Bien, muchas gracias, alcalde. Yo, si él ha sido breve, yo también soy muy breve. Agradecer, él me da las gracias a mí, yo se las doy a él como alcalde, como representante del ayuntamiento, por la iniciativa de celebrar este centenario, por toda la programación de actividades que teníamos planteadas, que luego no se pudieron celebrar, pero que se han ido recuperando a lo largo del tiempo y seguiremos recuperándolo, ¿no? Yo creo que es un día importante. Ayer la llegada del original del fuero a Puebla es importante para todos los que amamos la historia, los que nos sentimos orgullosos también del territorio de donde procedemos. Por lo tanto, la colaboración de la Diputación ha estado, está y estará, y mi presencia pues es quizá lo menos importante, ¿no? Por lo tanto, en este mes de agosto, que hemos desarrollado muchas actividades, se ha notado también. Yo creo que, además de diputado de Cultura, lo soy de Turismo, y he dicho que esta comarca y este pueblo, La Villa, ha sido uno de los punteros en la recuperación del sector turístico. De eso nos tenemos que recuperar todos y felicitar. Así que bueno, agradecerles a todos la presencia, lamentar que por los protocolos anti-COVID pues, el aforo sea muy reducido, porque son conferencias muy buenas técnicamente, de grandes profesionales, que no puede disfrutar toda la gente que querríamos, pero bueno, tiempo habrá para seguir hablando de Puebla, para seguir hablando de nuestra historia, y para que no haya ya medidas ni cintas que nos distancien entre nosotros y volvamos, ojalá más pronto que tarde, a la antigua normalidad a la que estamos acostumbrados. Solo, por tanto, agradecer al Ayuntamiento todas las iniciativas que ha llevado a cabo, y a ustedes hoy por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos de nuevo. Mañana fresquita, efectivamente, como decía el alcalde y como decía el vicepresidente de la Diputación. Como saben, vamos a tener dos bloques de ponencias. Vamos a empezar con el bloque Las villas y la política territorial de Alfonso IX. La primera ponencia va a estar a cargo del profesor Emiliano González Díez, que es catedrático de Historia del Derecho y de las instituciones de la Universidad de Burgos. Durará en torno a 40 o 45 minutos aproximadamente, y luego intervendrá el catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid, Pascual Martínez Sopena. Una vez que haya acabado, haremos un pequeño descanso mientras se cambian los ponentes, y ya empezaremos con la segunda parte del bloque. Así que, sin más, tiene la palabra el profesor Emiliano González. Buenos días a todos. En mis palabras tienen que ser, más allá de la prevención de la cortesía, agradecer al ilustrísimo Ayuntamiento de Puebla de Sanabria, especialmente también al Ministerio de Cultura, representado por la Subdirección General de Archivos,
cuyo, digamos, su director general, el profesor Severiano Hernández. Yo, de alguna forma, deseo una pronta recuperación por la feliz iniciativa de que hoy nos convoca en la conmemoración, dentro de esta cultura conmemorativa, del primer fuero escrito de la Puebla, la nueva Puebla de Sanabria. Extiendo mi gratitud a todos los intervinientes de la jornada de ayer por la tarde, así como amigos. Nunca he estado, digamos, con la impresión de la presencia de tanta directora de archivo, lo cual me impone, evidentemente, tengo que reconocerlo. Y el conjunto de amigos, Antonio Rodríguez, director del Centro de la Unidad de Zamora, y otro conjunto de personas que amablemente han querido acompañarnos a esta mañana. Mi gratitud a todos ellos por su compañía y presencia. Dicho esto, yo voy a señalar que dentro de este bloque de villas, cuando allá se puso en contacto hace ya unos meses, Severiano me encargó la posibilidad de que hiciera un estudio analítico del fuero del pueblo de Sanabria. Y en tal condición, efectivamente, me puse manos a la obra, y cuando hace 2 días, 48 horas en concreto, recibí el nuevo programa, me vi que estaba integrado en un bloque de villas de realengo, sobre todo ya del sistema de organización territorial de Alfonso IX, del cual evidentemente no soy especialista porque no trabajo en ese ámbito, y sí, en cambio, el profesor Martínez Opena, por tanto, creo que le corresponde más que a mí, por su autoridad y conocimiento, que pueda dirigirse con más nitidez y concreción a este aspecto. En la tarde de ayer, escuchando felizmente, evidentemente, la presentación que hizo Arantxa de la Fuente, directora del Archivo Histórico de la Nobleza, me sugirió una idea que de alguna forma vengo dando vueltas hace mucho tiempo. Desde que el profesor José Ángel García de Cortázar escribiera su trabajo en Ariel sobre la organización especial del espacio en la Edad Media. Y hacía una crítica, digamos, juiciosa, respetuosa, sobre todo a los historiadores del derecho, por entender hasta ahora como objeto de investigación los fueros como una especie de ser único, ser vivo, que tiene una personalidad propia, ajena a la realidad, digamos, circundante, realidad económica, realidad social, que él ponía acento, evidentemente, con enorme pulcritud, y cuya censura, vamos a llamarlo así, de alguna forma abrió una brecha dentro de lo que podemos llamar una nueva línea de investigación dentro de la historiografía jurídica, representada especialmente por el profesor Pérez Prende, cuando allá por los años, quiero recordar, 70, escribiera con motivo de la edición del fuero de Santander, un trabajo, un artículo titulado «Cómo nace y cómo vive un fuero». ¿Qué quería decir con esto? Pues, de alguna forma, Arantxa señalaba cómo el fuero de Sanabria era una especie de ser vivo, tiene una naturaleza propia. En buena medida yo le hago una especie de analogía, ¿sí?, de la semejanza de lo que podría ser una partitura musical. El fuero lo que contiene son preceptos, ni más ni menos. Preceptos que evidentemente deben ser objeto dentro de este pentagrama de un análisis concreto, pero que yo voy a escapar de lo que ayer se hizo, del análisis, digamos, textual o formal del mismo, que lo hizo brillantemente Arantxa, pero me gustaría también analizar 2 puntos que trato de señalarlo como consideraciones generales. La familiaridad o el parentesco foral que existe de este fuero con otra gran familia o tronco que viene, como se enseñó ayer, que es Benavente, evidentemente, y las aportaciones que significa la presentación o fijación por escrito de un fuero. Dicho esto, por tanto, resulta más allá de contemplarlo como un ser único, un ser vivo, con una personalidad propia, con un desarrollo propio, en el sentido de que tiene una vitalidad particular o endógena, hay que reconocer que el fuero también nace, digamos, de unas circunstancias exógenas que son las que determinan nuestra realidad, la decisión regia, en este caso, de poner o modificar por escrito el texto. Y quiero hacerlo más allá de esta relevancia que tiene, haciendo una serie de consideraciones. En primer lugar, señalar qué es un fuero. Un fuero, ya saben ustedes, la expresión que es un tanto polisémica, significa derecho, ni más ni menos. Más tarde también acoge en su seno acepciones relativas a la puesta por escrito de ciertos privilegios. Privilegios son diferencias jurídicas, ventajas respecto de otras comunidades vecinales, incluso superior a aspectos al derecho regio, cosa que evidentemente ya con Alfonso XI, por eso explicaré, de alguna manera justificaré por qué Alfonso X
el año 1963 de alguna aborda lo que podemos llamar la confirmación del texto, aprovechando las nuevas corrientes jurídicas y lo que él se va a arrogar como la facultad legislativa para establecer e imponer el derecho. Ya no es la comunidad la que crea el derecho, ahora es el monarca. Y esto es muy importante señalar. Y aprovechando este cambio, este giro, digamos, de 180 grados, lo que quiere, de alguna forma, dejar patente el rey sabio es que ciertas prácticas no tienen, digamos, cabida en la mentalidad jurídica del siglo XIII. Y lo hace, evidentemente, modificando, reelaborando, suprimiendo en el derecho ciertas prácticas. Por tanto, un fuero realmente es el derecho. Y todas las localidades, todas las comunidades, digamos, ciudadanas, sean villas, sean ciudades, incluso sean aldeas tienen fueros. Fueros que, en la mayoría de los casos, son fueros consuetudinarios que no son necesarios fijarlos por escrito. Y esto es importante señalarlo ya, digamos, a priori. Por tanto, el decir que existe un fuero escrito no quiere decir que se niegue la existencia de un fuero no escrito, de un derecho consuetudinario que la comunidad siente como algo obligatorio y, por tanto, que si no se altera, no se modifica, no se cambia, no es necesario, por tanto, fijarlo por escrito. Esto es una norma básica, fundamental. Lo que se hace ahora, en el caso de la nueva Puebla, por tanto, existía una Puebla anterior, que el profesor Laurent ya ha señalado, pues de alguna manera, pues, aprovechando que hay que reorganizar el territorio, el espacio, y lo que señalaba el profesor García Benito, que da la clave, la necesidad de establecer como una línea o costado de villas de frontera, cuestión que en Castilla, para aquel entonces ya había rebasado esa noción. No olvidemos que para el año 1220, Fernando III, ese afán expansionista territorial, estaba, digamos, interviniendo en la recuperación de las grandes ciudades musulmanas. Y por cierto, ahí no aplica más que el fuero juzgo. Es una versión romanceada, adaptada, actualizada, diríamos, porque no hay una tradición del derecho cristiano. Aquí el rey Fernando III no tiene que luchar contra el arraigo de un derecho tradicional. Lo puede imponer y por eso lo establece como un derecho real. Cosa que su hijo Alfonso X no puede hacer en la vieja Castilla ni en la Extremadura. La Extremadura es una línea, son los extremos, es decir, la vanguardia. Una vanguardia que en el caso castellano pues, no había una definición, una demarcación exacta al respecto. Los grandes concejos, pensemos en el Concejo de Ávila, que llevaba más allá de la Sierra Central, hasta Pinto, en concreto, hoy provincia de Madrid, en concreto. Bien, pues decía que de alguna manera este fuero escrito lo que tiende de alguna forma es a modificar, a alterar ciertas costumbres que bien porque son inapropiadas, inadecuadas o porque están en desuso, realmente ahora el rey sabio las va a eliminar. Haremos alguna mención de ellas al respecto. Por tanto, lo que quiero llamar la atención, después saben ustedes la expresión común de tengo fuero, tengo derecho a, entendido como un derecho subjetivo, que es invocado ante un tribunal para reivindicar una transgresión, una vulneración de un derecho objetivo. Pero bueno, quiere decir de alguna manera que es una palabra que se va a utilizar de alguna forma con diversas acepciones, incluso en las partidas Alfonso X va a fijar lo que es ese fuero escrito, al respecto como derecho consuetudinario, pero siempre, y esto es muy importante, a partir de entonces revalidado por tanto por el monarca. Ya no van a invocar costumbres, digamos, que incluso este fuero ya veremos cómo va a declinar entre el periodo de ocaso, a partir del siglo XIV, cuando allá por el año 1548 Alfonso XI, su monarca, típicamente le da imponga su derecho. En adelante dirá lo prioritario, en la ley 28, título 28, ley primera establezca perfectamente que en adelante se aplicará prevalentemente el derecho del rey. Incluso dirá la ley del reino, que son los ordenamientos de cortes, junto con las pragmáticas, que son las disposiciones unilaterales del monarca, y en segundo lugar, en ausencia de norma jurídica que regule un conflicto, una controversia, se aplicará si el fuero municipal. Amigo mío, pero se dice, con una serie de limitaciones, que se pruebe su uso, hay que acreditar el uso del mismo, y que no vaya ni contra Dios, que no es un concepto, digamos, básicamente medieval, ni contra el derecho del rey. Una prueba entra ya lo que llamamos el periodo del ocaso, que de alguna forma determina pero la vida foral del conjunto de las villas, ya, y en este momento ya son todas de la corona de Castilla. Bien, dicho esto y esta prevención de la palabra fuero, tenemos que decir que ordinariamente se tiende a clasificar una especie de tipología de normas jurídicas.
un fuero, se dijo ayer, se dijo bien, es un instrumento jurídico que trata de regular la situación, la relación jurídica de los, digamos, pobladores de una comunidad vecinal, de una comunidad local, podríamos señalar, ni más ni menos al respecto. Pero claro, no todos los instrumentos jurídicos son fueros. En primer lugar, digamos, el elemento más primario es una especie de elemento embrionario que preludia lo que más tarde será un fuero, lo que se llaman cartas de población, cartas pueblas, que ustedes saben, cuya finalidad especialmente es fijar población en un determinado lugar. Son instrumentos muy elementales. Aquí solamente su contenido se establecen las condiciones económicas, se fijan las rentas de carácter jurisdiccional, bien definidas al monarca, como dominus viri, es decir, como el señor del reino, en función del ejercicio del jus regale, o, evidentemente, se establece la, digamos, la demarcación del término, donde se instalan lo que se llaman las tierras de aprovechamiento del común, lo que se llaman tierras comunales, y que más tarde también espacios que pueden ser bienes propios del ayuntamiento que gestiona, por tanto, la entidad gubernativa de esa comunidad. Es una carta fuero, la más significativa que habrán ustedes escuchado por digamos, por su fecha tan temprana, la carta de Bolaños era del año 824. Bien, hasta aquí no hay ningún problema. Pero inmediatamente un fuero es distinto, porque un fuero ya previene que hay una organización, ya hay una comunidad establecida y organizada en concejo. Un concejo es una asamblea, ni más ni menos, donde este concejo gestiona lo que se llaman asuntos comunes. Son asuntos de carácter agrario y ganadero, que afecta al ejercicio de la explotación de las tierras, pero nada más, no tiene ninguna eso. Este tipo de fueros, evidentemente, lo que relata es que hay, por tanto, previamente una instalación de una comunidad. En segundo lugar, se trata de mejorar ciertas costumbres o prácticas que la comunidad viene reiterando generación tras generación, que no se han puesto por escrito, que ahora, en buena medida, por tanto, se modifican, se suprimen, se corrigen, se enmiendan. Y por último, la tercera, digamos, parte del mismo es la adición, es decir, la suma del otorgamiento de un conjunto de privilegios que suelen estar dirigidos al ámbito penal y procesal, como es el caso de Puebla, que hablaremos en el último término de su análisis en concreto. Esto es un fuero, digamos, a mí me gusta más llamarlo, más que se le denomina fuero breve, pero eso de la brevedad es un concepto relativo. Aquí llamo breve porque el fuero Puebla tiene 33 parágrafos, o porque tiene 24, porque tiene 48, lo que denota es, digamos, la caracterización propia del texto jurídico. A mí me gusta más llamarlos cartas de privilegio, que son más concretas. Y por último, ya en un proceso mucho más madurado, cronológicamente posterior, surgen los llamados fueros municipales. Aquí los concejos ya están dotados de autonomía, de una organización propia, donde el rey ha cedido, lo podemos llamar, funciones públicas, gobierno y justicia. A partir de ahora, mis oficiales no pueden ejercer ninguna actividad de gobierno y justicia que sea la propia comunidad quien elija sus autoridades, sean alcaldes, sean jueces, sean fieles, que son una especie de policía ejecutiva, vamos a llamarlo, de gestión, sean escribanos, etcétera, que se anotan en el texto de Puebla sin indicar, y esto es importante señalarlo, que existiera ya un municipio como tal. Estos alcaldes, andadores, corredores, escribanos que cita el texto, que eran alcaldes, escribanos del rey, es decir, designados por el rey, o eran del concejo. Cuestión que no nos aclara el texto, ciertamente. Sospechamos que, dado a la fecha, 1820, probablemente ya hubiera ya una cierta organización interna, digamos, fundamental o básica al respecto. Bien, dicho estas prevenciones, por tanto, nos encontraríamos, y lo vamos a ver a continuación, ante una carta de privilegio. Bueno, aquí he tratado un poco de iluminar la idea de mis palabras pues, con algunas presentaciones gráficas, esta versión gráfica, no pensantes que no quiero ir mucho más allá al respecto. Bueno, como se ha dicho aquí, se ha dicho correctamente, Puebla, digamos, es el centro, la cabecera de una gran comarca, la comarca sanabresa, de que por sus condiciones morfológicas, que señala perfectamente el profesor Raúl Alta, del cual yo me he vivido y se le he señalado algunas de las indicaciones que él señala en la edición del texto, que yo conozco al menos 5 ediciones, no conozco más, ya las señalaré a continuación, pues presenta unas características morfológicas, geográficas que vienen a aumentar y climáticas propias que crean, por tanto, un área específica, en forma
la realidad de la comarca. Y además una historia que procede del mundo, digamos, anterior al mundo visigodo. Bien, sigamos aquí. Bueno, esta no tiene ninguna importancia. Bueno, esto es el mapa actual de la provincia administrativa, ya que está aquí el vicepresidente de la Diputación, la circunscripción. En fin, presenta algunas características, como ven ustedes, y esto es una especie de interpretación mía, una matización. Como saben ustedes, de alguna forma, la circunscripción civil y administrativa que es la provincia presenta fundamentalmente dos geografías diocesas distintas, la dependencia de la diócesis de Astorga y la dependencia de Zamora. Cosa que después del año 56 se trató de ajustar los límites diocesanos a los límites civiles en algunos casos, pero el peso histórico de ciertas diócesis, sobre todo Astorga y algunas más, Ciudad Rodrigo en momento, y determinaron que de alguna forma no se pudiera ajustar a esta realidad administrativa, que sería conveniente, ¿no?, por dar una cierta uniformidad a los servicios. Bien. Señalo que la larga historia, voy a resumir el texto. Se me acusa a veces que introduzco demasiado texto en la diapositiva, pueden que tengan razón, pero es que no sé cómo hacerlo de otra manera, y yo estoy dispuesto ya a cambiar. Bueno, pues presenta ya una referencia de la época sueva, fíjense donde lo remontamos, la época goda. Sabemos que existe en esta etapa una ceca, una especie de vamos a llamarlo, una gran creación para el establecimiento de moneda, en concreto. Por tanto, un cambio significaría, bueno, que se denota de aquí hay una vida propia. ¿Qué tipo de vida? ¿Cómo se articula? Pues desconocemos, los datos son prácticamente fragmentarios y no podemos ir o alcanzar más, digamos, valoraciones de las que podemos sospechar o conjeturar al respecto. Es a partir del siglo X, en ese proceso, digamos, de recuperación territorial, cuando comienzan estas tierras, digamos, a sentirse de alguna manera convocadas a este gran proyecto de recuperación del territorio. Pero las circunstancias, digamos, morfológicas, incluso geográficas, saben que de alguna forma la zona y Puebla en concreto sea una zona que puede y que esté en un cierto grado de aislamiento, cerrada por ese conjunto de sierras, esa cadena o cinturón de sierras que se anotan aquí, la Culebra, Segundera, La Moneda y Peña Negra. Tengo que reconocer, les confieso que por razón de amistad con un colega común, con Pascual, amigo también de Pascual Martínez Opena, que es el profesor Eufemio Lorenzo, yo he tenido más, digamos, contacto con la zona de Tábara. De allí hemos hecho muchas y abundantes excursiones recorriendo esta zona de Tábara en Galicia. Bien, es un valle matriz del cual surgen otros valles, digamos, secundarios, adyacentes, de los que no vamos a señalar, y simplemente que recordemos que a partir del año 1157, con Alfonso VII, en esa decisión un tanto patrimonial, impropia de alguna manera, de lo que más tarde va a ser la política hereditaria en Castilla, se decide dividir los reinos. Esto va a generar grandes tensiones y fricciones, sobre todo entre Castilla y León. Bien, vamos a pasar a otra cosa. Ayer se habló del famoso monasterio de San Martín de Castañeda. Debemos reconocer que, en conjunto, desde el punto de vista del derecho, León va a estar profundamente, vamos a llamarlo, visigotizado en cuanto al mundo del derecho, por la llegada especialmente de mozárabes, aquellos cristianos que han vivido durante largos años, generación tras generación, en Córdoba, en las tierras musulmanas, que hablan evidentemente árabe, viven según la costumbre árabe, pero mantienen, digamos, dos símbolos identificativos, que es su condición de cristianos y sobre todo su condición también de fieles al texto jurídico visigodo, de cuyas raíces son, digamos, proceden, para poder entendernos, y por tanto, dentro del derecho visigodo va a ser el liber, el texto fundamental, que incluso en la Catedral de León, ven ustedes en esa columna que abre el pórtico de la misma, en el fuste de la misma aparece una inscripción que ya se pone locus apelationes, es decir, el lugar donde se establecía un tribunal para resolver las apelaciones, es decir, los recursos de alzada de las sentencias dictadas por los jueces inferiores. Y aquí se aplicaba el liber, un libro, al seguir el nombre del liber jurisdicción, que era custodiado evidentemente en la iglesia de San Isidoro. Más tarde será partícipe también
a los propios canónigos de la Catedral de León. Bueno, pues aquí tenemos también la presencia de algún mozárabe, en este caso sabemos un abad, el abad Juan, que se instala en una iglesia que parece que estaba en ruinas en concreto, y donde se va a levantar el monasterio de San Martín de Castañeda. De alguna forma, quiere decir que el protagonismo que va a tomar sobre todo los centros monásticos, eclesiásticos en general, sobre la repoblación va a ser muy importante. Y esto también va a generar conflictos, sobre todo en el caso de Puebla, porque Puebla no deja de ser una villa de realengo. ¿Qué quiere decir esto del realengo? Que el propietario de la tierra siempre es el rey. Y por tanto las rentas, gravámenes que en los señoríos eclesiásticos se pagaban o bien al abad o al señor obispo, etc., aquí pues, se van a seguir pagando al monarca, al rey, como dominos, y por tanto el dueño, de la palabra, el dueño de la tierra. Bien, y a partir de los datos que aparecen en el tumbo no deja de ser una especie de repertorio, de donde se recogen todas las escrituras procedentes de negocios jurídicos, desde donaciones, ventas, permutas, etc., porque es la única prueba que se puede acreditar el dominio de una cosa. Lo mismo que ahora cuando adquirimos un bien inmueble, pues solemos, acudir evidentemente a hacer una escritura pública e inmediatamente vamos al registro de la propiedad parroquial, de alguna forma otorgar seguridad jurídica a la adquisición y en caso de cualquier controversia tener un mejor derecho frente al contraventor en concreto. Bien, pues bien, ya nos habla en estos documentos de una cierta aglomeración humana aquí en Puebla, en concreto, con un cierto desarrollo, no podemos alcanzar cuál puede ser, y que de alguna forma el propio emperador, Alfonso VII en concreto, va a llamarla a hacer una cierta distinción, a elevarla en su concepción como un cierto centro o capitalidad o centro político, que yo creo que, como señor Pessoa, y yo coincido con él, a veces me resultan estas expresiones un tanto grandilocuentes, muy amplificadas, en concreto, ¿qué decir? Por la confusión el empleo que existían de ciertos conceptos, producto de, o resultado, le podemos llamar del tardorromanismo vulgar. Por ejemplo, en el mundo romano se distinguía perfectamente el dominio de la posesión. En el mundo alto medieval no. Mejor dicho, propiedad y posesión se confunden. Cuando se producen las repoblaciones, bien de carácter oficial, en el caso del oficial tiene un mayor respaldo, porque vos fundamentalmente son delegados regios que acuden de un lugar para levantar una nueva Puebla, la práctica común, pero cuando son repoblaciones de carácter particular, pueden ser eclesiásticas, o bien pueden ser a título individual, pues tienen un problema fundamental, porque la adquisición de esas tierras se hace mediante lo que se llama el recurso de la presura. Presura es aprender un terreno, es decir, apoderarse de un terreno. Pero no solamente significa apoderarse en la expresión física de tomar posesión de un terreno, sino que había que manifestar la voluntad de adquirir, lo que en el mundo romano del hecho se llama el animus, la intención de adquirir para consolidar ese derecho. ¿Qué ocurre? Que en el alto medievo estos conceptos de propiedad y posesión se confunden, porque el presor lo que adquiere son facultades posesorias, no de dominio, no de propiedad, porque la propiedad sigue siendo, o sigue estando, mejor dicho, en manos del rey. Pero se distinguen dos conceptos, lo que se llama el dominio útil, que es el que realiza el presor cuando ocupa una tierra, y el dominio eminente superior, que es el que se reserva siempre al monarca, y del cual, evidentemente, va a traer una renta, o exigir una renta a ese posesionario del mismo. ¿Qué ocurre? A la larga, estas posesiones se pueden consolidar en dominio, en el caso que lo hace el monarca, porque es un monarca débil, evidentemente necesita siempre el esfuerzo bélico de un conjunto de toda la nobleza, y nobleza en el sentido de los grandes aristócratas, y sobre todo también de la Iglesia. Y por todo lo que va a hacer el rey es ceder ese dominio superior eminente, añadiendo además lo que se llama el privilegio de cotoinmunidad. Ya tenemos un señorío. ¿Qué es el privilegio de cotoinmunidad? El rey, a partir de eso, prohíbe el ejercicio de cualquier actividad pública en esas tierras que ha cedido
el dominio superior eminente a estos monasterios, episcopados, obispos, etc. Lo digo esto para que señalar, digamos, la existencia de una gran villa, pues yo creo que en este momento es un exceso el empleo de este término. Bueno, no hay más lugar aquí, la rivalidad que va a presentar de manera inmediata lo que es el monasterio de San Martín de Castañeda, en lo que podemos la organización del espacio, entonces aquí es el dominio del monasterio, pero claro, en una proyección de cronología amplia del año 10 hasta el 15, parece anotado, pero no tiene más importancia que el respecto. Perdón. Bueno, traigo aquí de forma más original, más antiguo, referido al monasterio de San Martín, que está fuera, digamos, del tumbo, del año 1018, pero nada más. Nos tenemos que remontar al siglo XII, cuando ya aparece una serie de registros documentales que inducen a pensar que ya por estas fechas Puebla en este en concreto ya alcanzaba, mejor dicho, una representación económica al respecto. Y es cuando hay que encaminar un poco lo que señalaba el profesor Benito ayer por la tarde, la existencia de la nueva Puebla, porque había una Puebla antigua que probablemente había decaído por circunstancias diversas. La nueva Puebla es la que es objeto de este nuevo régimen jurídico, que es el fuero o casta de privilegio, exacto, que son de alguna forma el reforzamiento, la revolución del territorio en todo el costado de la línea o de la raya en concreto que divide el nuevo reino independiente de Portugal con el reino de León. Hablamos de extremos, porque esto, por tanto, de riesgo, no es la Extremadura castellana, no son las acometidas periódicas anuales que tienen los grandes concejos de Villa y Tierra de la Extremadura, el de Alfonso VIII en adelante, hasta que año 1212 ya Tapona, alejando la frontera, evidentemente, hacia el sur, las Navas del año 1212. Pero bueno, es una zona de frontera. Y lo mismo que en Castilla genera un derecho específico especial, que se llama derecho de frontera, derecho que, para activar la presencia, pues es una zona de riesgo, de aventura, de eventualidad. La gente, evidentemente, se tiene que asegurar su propia vida, lo que hace el rey es premiarles con privilegios muy ventajosos. Por ejemplo, la prescripción de año y día. Cualquier tierra o bien inmueble que abandonen de su lugar originario conservan el dominio durante este periodo, año y día. Año y un día. Es una palabra, de una manera, para que prueben la aventura en estas nuevas tierras. En segundo lugar, la equiparación como los infanciones. Esto era muy importante, es un estatuto de una especie de segunda nobleza que suponía la exención de impuestos directos y ventajas judiciales. En cuanto a cualquier daño inferido a sus personas o sus bienes, eran castigados con el doble o triple de la caloña las sanciones pecuniarias o multa, a lo que podría corresponder a cualquier hombre villano. Esto es muy importante y esto es una forma de atraer, mediante estos señuelos jurídicos, si me permiten, reflejados en el nuevo derecho, cuyo prototipo es el de Luis Sepúlveda, digamos que esto no probado. Es algo similar, no la contundencia, porque aquí no hay expediciones periódicas, sí que hay conflictos, digamos, en concreto, que ayer por la tarde se señalaban, quiere establecer una serie de pueblas, o de nuevas pueblas, en este caso de Puebla de Sanabria, a lo largo de este costado que yo cito occidental de lo que es el Reino de León, y hoy es provincia de Zamora, que corresponde a este valle, o comarca, mejor dicho, de la Sanabria. Y en estas concesiones jurídicas siempre suele utilizar el monarca siempre la expresión pro utilitatis regni, para utilidad de mi reino. Por tanto, el fin político está perfectamente declarado en esta carta al privilegio que va a otorgar evidentemente a Alfonso IX. Pero sigamos en nuestra exposición. Bueno, aquí no entro nada, señaló perfectamente Arantxa, que no entro en el documento, en su análisis al respecto. Yo he citado a Osuna, evidentemente, porque yo me quedé antes del traslado al archivo de la nobleza, al archivo de la nobleza.
Bien, traigo la relación por respeto evidente porque de justicia a aquellos autores que han dado luz, como digo, a la Carta de Privilegios. Para mi última parte de exposición, para no saltarme el horario, puesto como se ha dicho por parte de los tres señores alcaldes, en la mañana muy densa en intervenciones y no quiero usurpar el tiempo a mis colegas. Digo, el número de personas que, el último, es una colega mío, Eduardo Cebreiros, que ha publicado dentro de los pueblos locales del Reino de León una antología de leyes históricas en la cual aparece el fuero, que reproduce, ciertamente lo digo, reproduce el texto del profesor Antal Lorenzo, por lo tanto tengo que echarlo en justicia al respecto. Creo que es la edición que más me ha gustado, porque la edición que hace don Julio González sobre Alfonso IX en su segundo volumen en concreto omite la confirmación expresa de Alfonso X. Y la edición que hace Justinero Rodríguez, que por cierto tiene algunos elementos, algunos errores, por ejemplo, la cita que hace de la Urbanta monta una revista que no existe, que es Estudia Monástica. Claro, yo cuando consulté dije, chico, yo a mí no me sonaba esta estudia histórica, realmente lo hace en la segunda parte, y algunos errores más que no voy a señalar por respeto. Pues bien, pues me inclino por la edición que hace la Urbanta al respecto, que yo señalo como la más ajustada al sentido y que toca algunas variantes morfológicas que no al respecto. Bien, estos son los 5 autores que digo que han dado luz al texto y que merecen, por tanto, nuestro reconocimiento al respecto. Estamos ante una carta de privilegios, sin duda. No se cuenta con el original. Y como veremos, además, en la confirmación alfonsina, el rey introduce cambios y lo hace mediante expresiones que no se entendemos bien y lo que viene del original. Y con esta expresión nos alude que lo que hace Alfonso X es aprovechar a la hora de dar fuerza y autoridad al texto jurídico y modificar, corregir y suprimir algunas costumbres, algunas conductas que la propia comunidad venía regulándose al respecto desde años antes. Hay que decir una cosa, y esto es predicable no solamente de Puebla, sino de otras cartas de privilegio. El que se reproduzca literalmente preceptos de un lugar a otro no quiere decir que esos preceptos en ese lugar se apliquen. No todos los preceptos se aplican. Hay que decirlo al respecto. Y esto es una prevención que conviene señalar desde el inicio al respecto. Digo, a través de este texto, lo que viene al monarca Alfonsín a confirmar el derecho o el fuero consuetudinario, como señalado anteriormente. Ese fuero no escrito, que yo he señalado que tiene una gran digamos, explosión en muchos concejos o comunidades rurales. Sabemos que estos fueros consuetudinarios no escritos se desarrollan especialmente a partir de los primeros años del siglo XI, y después se comienzan a redactarse fragmentariamente. Porque decir, tengo fuero, el fuero de cualquier localidad no quiere decir, no recoge todo el ordenamiento. Solamente recoge de manera fragmentaria aquellas normas, o bien que se han, reitero, alterado, o bien que se han suprimido, mientras que hay otro conjunto de normas que no han sufrido ningún tipo de cambio, siguen vigentes. Y por eso la Administración de Justicia, hasta que llegue una mayor tecnificación a raíz de la redacción del derecho romano canónico con Alfonso X, cuando inicie esa política legislativa en los grandes 3 textos del fuero real, que se aplica en Castilla, no en León, evidentemente. Por eso, fíjense ustedes, cuando confirma la carta del año 1263, ya se había elaborado en Castilla el texto del fuero real que establecía 2 normas, digamos, que molestan mucho a la autonomía de las villas y de los concejos. Primero, a partir de ahora el derecho lo impone el rey, y lo establece, y lo activa. La comunidad deja de tener ese protagonismo. Y en segundo lugar, esto es muy importante, el rey se reserva el derecho a interpretar, que quiere decir, a colmar cualquier laguna, duda que exista de una norma. No intervienen ya los jueces locales. Y además, en un tercer momento, lo que incorpora este nuevo texto ya son respuestas, conceptos, categorías del derecho romano, que los jueces, esos homes bonos que aparecen en los diplomas, en los documentos, no conocen. Un alcalde, digamos, sujeto al no conocimiento jurídico, no sabía lo que era una hipoteca,
ni sabía lo que era el lucro cesante, ni el daño emergente, ni lo que era un contrato, un negocio, vamos a llamarlo así, de depósito. Todos estos conceptos son nuevos, sobre todo en el ámbito del derecho procesal, más del derecho civil. Entonces se exigen personas ya formadas, letradas en el mundo jurídico. Hasta ahora los administradores de justicia, que solían ser alcaldes de fuero, y elegidos conforme a lo que se llama las prescripciones de la Carta Foral, pues tenían y conocían perfectamente lo que son las costumbres de localidad. Eran gente, abonados con prestigio, porque conocían el derecho, pero en el sentido de las costumbres del lugar, cuando se planteaban cualquier conflicto, resolvían conforme a esas costumbres del lugar. Pero el nuevo derecho ya no lo conocen, y por eso van a ser sustituidos al respecto. Es el momento, el año 1963, cuando esas nuevas corrientes jurídicas que de alguna forma invocan la atribución legislativa del monarca y que no en adelante, al respecto, no intervenga ningún tipo de alcalde que no conozca el derecho. Fíjense ustedes, yo como siempre un ejemplo a mis alumnos. Si nos fijamos en los tímpanos de las iglesias románicas, a mí es el arte que más me gusta, luego de conocer, el gótico. El gótico es una expresión de querer y no poder. Pero en cambio, el románico concentra todo, digamos, de una manera muy detallista. Es una especie de catequesis abierta. Se verá que en el tímpano siempre aparece la figura del Dios impartiendo justicia. Y es la figura que emula, de alguna forma, el propio monarca. Porque el rey alto medieval, como estamos aquí en esta figura, son especialmente jueces y rectores. Su tarea es regir y juzgar. Por eso esa acción de la justicia aparece plasmada en los primeros códices donde los monarcas aparecen más allá de sus atributos regios administrando justicia. Al respecto. Es la tarea que le corresponde. Bueno, saltándome estas indicaciones, es este texto, voy terminando poco a poco, porque si no, invado lo que nos toca. Lo que recoge es el derecho propio, el derecho particular de una localidad, en este caso de la comunidad vecinal de la Nueva Puebla. Son normas singulares, como digo en el texto, frente al derecho anterior, que ahora son corregidas. La voluntad de mejorar el régimen jurídico, no puede haber otra voluntad al respecto. Vamos a seguir señalando. Bien, vamos a la parte final. Después de hechas estas reflexiones o consideraciones, me voy a introducir en lo que podemos llamar la relación de familiaridad foral, el parentesco foral de este texto. Sin duda, después de los análisis que el profesor García Gallo llevó allá en los años 60 y tantos en el Anuario de Historia del Derecho, está hoy acreditado que, de alguna forma, el texto de Puebla de Sanabria tiene, digamos, influencias, incluso literales en algunos preceptos, en otras son una refundición, es decir, una reelaboración de dos grandes textos, que son el Fuero Benaventino, o el Derecho, o los Fueros Benaventinos que les hablaba, del cual el privilegio de 1164 se desconoce. Se conoce el segundo en 1167, que saben ustedes, como el propio Fernando II tiene que de alguna forma restablecer un nuevo derecho, porque el antiguo Malgrat, esos hombres soberbios y maliciosos, pues han acabado con, digamos, el respeto al derecho y tienen que establecer una nueva Puebla y aprovecha para imponer un nuevo derecho al respecto. Pues bien, este derecho que se ha producido a través de tres fundamentos de privilegio, 1164 perdido, 1167 que sí que conocemos, 1169, pues de alguna forma estas van a ser reelaborados. Segundo tronco del cual parten algunos preceptos, en concreto quiero recordar 9, fue lo de León de 1017. Fue lo de León, saben ustedes, un momento en que se discutió si era 1017, 1020, y prácticamente la cuestión ya está pacífica, porque se ha conservado unos grandes códices, la versión bracarense, que es la más acertada, frente a la versión pelagiana o obetense, que está más manipulada, vamos a llamar, por intereses más bien materiales que espirituales. Pues bien, recoge dos grandes partes, un conjunto son 48 preceptos, 20 son de carácter general, dirigidos a todos los súbditos del reino, y los últimos 28 son para los ciudadanos de León. Pues de aquí es donde de alguna forma se nutre
en 9 preceptos alimenta el redactor del texto de la Carta Puebla de Sanabria en concreto. Sabemos que en este caso, obviamente, de alguna forma estaba situado también un punto clave, se hallaba en la confluencia del Órbigo con el Esla y que va a cumplir una especie de posición, digamos, central, dominante respecto de amplias zonas territoriales. Lo que se pretende en este momento es, evidentemente, otorgar de alguna manera fuerza y autoridad a las normas que se fijan por escrito. Bueno, yo he citado aquí algún pasaje, como ustedes, algunas disposiciones anacrónicas o en desuso, que son las que ahora vamos a relatar, que yo señalo los preceptos 4, 5, 9, en fin, no los pongo aquí de la letra, sino realmente al respecto. Lo que decía la clave para entender la actitud que tiene el rey sabio es, aprovechando esta confirmación que hace el año 1260, emplea términos que nos aluden y que incluso también introducen graves dificultades para entender cuál es aquello que se modifica de aquello otro que no ha sido modificado o alterado, con expresiones del estilo que esto entendemos de esta manera, tenemos nos por razón, por lo tanto, de suprimir esta norma, y lo que dice siempre se refiere con mayor, digamos, número de veces a la expresión lo que dice en el otro privilegio anterior, que probablemente se tendría a la vista, o al menos un traslado del mismo. Bien, ¿cuáles en esta parte ya final de mi intervención? ¿Cuáles son las cuestiones más significativas del texto? Conocemos, digo, la influencia que en el mismo tiene este texto, los textos que hemos señalado del Fuero de León. Cabe recordar que hasta 9 preceptos son coincidentes con otros de los de Puebla de Sanabria. Me refiero, por ejemplo, a la exención de dar fiadores, de afianzar, de avalar, como diríamos, en aquellos negocios o incluso controversias inferiores a 50 sueldos. Aparece también que es reiterativo el derecho de asilo, de acogida, podríamos decir, a los llamados junior escapite, que eran estos campesinos que además se dan especialmente en las tierras galaicas o gallegas, en las tierras leonesas, en las tierras zamoranas, digamos, campesinos dependientes de un señor, pero no estaban ligados a la tierra. Esto es muy importante señalar. Porque había otros uniones que cuando se desprendían, es decir, se enajenaron la tierra, con ella iban, evidentemente, estos dependientes. Por lo tanto, es una categoría especial. Curioso también extraído del Fuero leonés es la libertad de comercio, en concreto, hoy diríamos, de carniceros, y que ustedes estamos hablando de menestrales, panaderos y taberneros, a la hora de vender sus productos, en este caso, siempre sí con la autorización del Consejo. El Consejo es la entidad ya gubernativa que aparece o que se asoma en las líneas de este fuero al respecto. Aparece también la figura de los alcaldes, que habla en plural, por lo tanto es una magistratura colegial, vamos a llamarlo al respecto, así como del Merino Sayón. El Merino Sayón eran oficiales de justicia ejecutivos, una distinción. El Merino y Sayón no administran justicia, entiéndanlo. Igual como los jueces y magistrados son los que administran justicia a través de sus resoluciones o pares judiciales, hay también un aparato judicial, secretarios, letrados, etcétera, etcétera, que son los que ejecutan, hacen labores ejecutivas dentro del ámbito de justicia. Pues esto es lo que señalaba el Sayón, especialmente, pues eran de la notificación de las demandas, el depósito de los bienes que eran afianzados, etcétera, o la ejecución de las penas al respecto. Por tanto, aquí se hace una intervención que es muy interesante en el caso de, y aparece en otros fueros también, una novedad en el caso de lo que se llama la comisión de, hoy diríamos faltas, en ese momento eran delitos de heridas y homicidio. También la mujer se la protege procesalmente, impidiendo cualquier tipo de privación de libertad cuando se encontrase el marido ausente. Bien, una cosa muy interesante que denota el texto, que también podemos percibir el interés por parte del rey de potenciar la actividad económica, es sobre todo lo que se llaman las paces especiales. Las paces especiales son fundamentalmente dos: la paz de la casa, que se llama la paz del domicilio, hoy es un derecho fundamental, y la paz del mercado. Como
se dice ahora, el dinero, en este caso el tráfico de bienes, huye de la inseguridad. Esto es evidente, es algo histórico. Entonces, para de alguna forma garantizar ese clima de confianza, para que los mercaderes pudieran acudir a la Puebla, a sancionar sus productos, lo que se hace es penalizar duramente cualquier actitud, digamos, violenta que tanto a su persona como a sus bienes muebles objeto de ese tráfico al respecto. Se penaliza una cosa muy importante, el falso testimonio dentro de las pruebas procesales, cosa que de alguna forma antes no existía en el texto en concreto. Se le exime a los miembros, digamos, a los vecinos de Puebla, vecino y poblador se confunden el término, se hacen incluso equivalente, porque además la condición de vecino tiene digamos, un privilegio, eso es verdad. Hoy cuando acudimos a un municipio, lo que tenemos que hacer es empadronarnos, inscribirnos en el censo del lugar, ¿no? Para acogernos tanto a los derechos, pero también a las obligaciones del mismo. Pues aquí es lo mismo, porque la operación, digamos, administrativa y burocrática de la inscripción en el censo suponía acogerse a los derechos y obligaciones del fuero, ahí establecidos. Y esto era muy importante, porque suponía protección, suponía consolidar la adquisición de dominio, de bienes inmuebles, esto es muy importante, y otras ventajas al respecto. Pues bien, aquí la paz del mercado se va, insisto, para los vecinos, se va a consolidar al respecto. Y además se le añade la exención de posada. Era un derecho, más tarde se reduce lo que se llama el llantar, que no es tanto como, digamos, ofrecer un obsequio, comida, etcétera, al señor y a sus acompañantes, como va a ser una especie de una renta para Bame, que va a ir a parar evidentemente a las arcas municipales. Y la prohibición de prendar, esto es muy importante al mercader, prendar, por tanto es embargar, para entendernos, al mercader, mientras permaneciese en casa de huéspedes. Había mercaderes que estaban reclamados judicialmente, ¿sí?, por ciertos alzamientos de bienes, por no decir, por impago de deudas, y podían ser objeto de prenda, por tanto de embargo, hasta alcanzar la cuantía de la obligación de vida. Bien, pues ven ustedes, estas 9 preceptos que no sé si se le ha notado completamente, corresponden ya, todos están escritos a, digamos, su filiación al fuero de León, a la carta o fuero de León del año 2017. Después aparece un bloque, un segundo bloque dentro de esos 33 parágrafos del fuero de León, que son especialmente recogidos de preceptos belaventanos, vamos a llamarlo, y que van a servir, por cierto, de base tanto al fuero de Puebla como al fuero de Villafranca del Bierzo, van a ofrecer las concomitancias que al respecto. Por ejemplo, la libertad de tierra y la seguridad de las tierras que posean los pobladores de esa área en otras partes fuera del municipio, fuera del término municipal. Añado aquí la exención de tributos y prestaciones que ven ustedes anotadas en el texto. Algunas de ellas les sorprenderá, pero tienen su razón de ser. Además, son producto de una economía agropecuaria fundamental y el propio régimen jurídico, cuyo señor sea un señor laico, eclesiástico o el propio monarca, revertían obtenían como rentas y cánones al respecto de sus vasallos, en este caso, de los vecinos de Realica. Por ejemplo, la fonsadera. La fonsadera es una reducción metálica. Ahora no existe la obligación del servicio militar, antes sí que existía. Y el fonsado es una expedición de castigo frente al apellido, que es una expedición, digamos, de resistencia. El fonsado además solía exigir un desplazamiento expediente a otros territorios. Hoy, aquí lo que hace el rey es redimir la obligación de metálico, por tanto la selección del servicio de armas, al pago de 12 dinero. Le interesaba más recaudar dinero para él, de alguna forma, contratar otros servicios al respecto. Y lo demás lo distribuye en concepto de fumarca. Fumarca es un término junto a la infunción, algunos dicen que es lo mismo, difíciles. Hay estas figuras fiscales o primitivas necesitan o requieren de estudios muy amplios. Es una invitación que hago al respecto. Fumar, obviamente, sería la vieja, yo creo, equivalente a la vieja contribución que se pagaba por el establecimiento de una casa, en solar, un fumo de bien, ¿no? Mientras que la martinega se dirige más bien al cultivo de tierra ajena. Bien, a veces se confunden, porque
el que sea materia, no, digamos, por la fecha del pago, por el plazo del pago. Mañería. Mañero es el hombre estéril, aquel que no tiene descendencia. El nuncio en concreto es al contrario, tiene descendencia y que se paga una tasa, vamos a llamarlo así. Mañero, ¿qué ocurría? Pues que el mañero no tiene descendencia, y al no tener descendencia, al viudo o a la viuda en concreto, para poder autorizar que las tierras que hasta ahora explotaba a su difunto marido en concreto, a otros familiares, que no son por línea recta o directa, tiene que pagar una tasa, pedir una especie de licencia al monarca, una autoridad al monarca. Porque de lo contrario, esas tierras revertían al patrimonio del rey y el rey podía disponer de ellas para otro cultivador distinto. En el caso de nuncio sí que hay descendencia, pero hay una tasa, digamos, que también se pagaba al respecto para facilitar, para tributar lo que podemos llamar que cobraba el señor, se quiere decir, a los herederos con ocasión de la muerte de este. Fíjense, se suprime el portado dentro de la villa y el alfoz. El alfoz es el distrito que circunda la villa. Probablemente junto a la cabecera de Puebla, y seguiría un conjunto de aldeas que dependían evidentemente de Puebla. Se ha citado, se citó ayer, pero la existencia de tenientes allá en el año 1209, 1200. Probablemente ya Puebla contaba, por lo tanto, como un centro, una villa ya con una cierta organización. Un teniente es un delegado del rey, que dentro de una fortaleza, probablemente primitiva, que existiría en Puebla, gobernaba un territorio y cobraba rentas en nombre del monarca. Ni es más ni menos al respecto. La existencia de un teniente me hace a mí pensar que todavía en este momento el concejo no tenía autonomía, no era un municipio, una palabra. Un concejo cuyas primeras autoridades designaba el monarca, bien personalmente o a través del teniente, ni más ni menos al respecto. Bien, el portado evidentemente se cobra, como ustedes saben, es un derecho de puertas, es un tributo que se cobraba por el paso, por el tránsito de ciertos productos a través de las puertas procedentes de las aldeas, en este caso, del alfoz. Pero aquí dice que portado no la supresión exenciones es dentro de la villa y del alfoz en concreto. Que ya, reitero, suele aparecer como supresión en los fueros del realengo y de manera tardía los vemos ya en 1192, tanto en Villafranca como en Laguna de Negrillo, Rivales, etc. Curioso, es un privilegio extraño que Puebla García Gallo no alcanza a saber su origen al respecto, la exención de los derechos del regio del sello, que se cobraba una tasa también por la vigilancia del mercado, el horno y del castellaje, la obligación evidentemente de emprender labores de reparación o mantenimiento de la fortaleza. Son derechos que se pagaban también al monarca. Y esa relación de la obligación del hospedaje ya se negó. Bien, este conjunto que hemos señalado aquí de exención de tributos y prestaciones, en algunos casos son de carácter económico, otros son de carácter personal, es decir, por ejemplo, lo que se llama la facendera, que habrán ustedes escuchado alguna vez, habrá que aludir aquellos trabajos personales que serían, o que se prestaban en este caso al señor de la villa, el rey en concreto. Junto a ellos se suprimen también malas costumbres, esto es importante. Una cuestión que yo creo que ya para estas fechas estaba en desuso al respecto. Me refiero a esas cuestiones que el profesor García Gallo hablaba de preceptos especiales, que eran plagas o inicuas y costumbres que probablemente ya estaban en desuso. Por ejemplo, pongan ustedes la forma que aquí dice que sería la exención de prueba caldaria y horno y hierro candente. Estas son pruebas orgánicas propias de la época más primitiva, de la época del siglo X, a lo sumo siglo XI, proceden del mundo germánico. Era una medida procesal. Hoy entendemos que las medidas procesales clásicas son las medidas escriturarias, las medidas testificales, los testimonios, poniendo el testimonio, se podía alegrar en el caso de los fueros del derecho castellano por los conjuradores, ¿sí? Aquellos que salvaban la responsabilidad criminal de un reo, pero también cuando ninguna de las pruebas, digamos, escrita, ni la prueba testimonial, ni la prueba testificada es suficiente para alcanzar indicios de veracidad en la comisión de un delito, se acudía a lo que llaman las pruebas orgánicas. Una especie de invocación para que los dioses iluminasen a ver quién tenía la razón
en la parte contendiente de la parte, que consistía, saben ustedes, el hierro candente, la prensión del hierro candente, nunca mejor dicho, y las pruebas caldarias en un recipiente, suele ser de cobre, introducían en las piedras con agua caliente, viendo donde el brazo se introducía, evidentemente el resultado era pues, quemaduras, que el merino, el sayón, lo que hacía era envolverlo y al cabo de unos días se quitaba la venda y se interpretaba la evolución de las heridas. Ven ustedes el primitivismo y el subjetivismo que esto podía contar. Pues esto realmente estaría en desuso, en este momento no tiene sentido, es un mero recuerdo, pero es curioso que se incorpore a la carta de privilegio de Puebla de Senado. También se establece, se suprime el rauso. El rauso es el rapto. El rapto es un secuestro, violento, evidentemente. Pero el rauso, aquí este secuestro es la pena, era una sanción económica correspondiente. Va a tener importancia, va a tener importancia porque en muchos matrimonios sobre la exigencia de la concertación, tanto de la familia de la novia como de la familia del novio. Cuando no existía concertación, se utilizaban estos medios violentos que la Iglesia quiso taponar y censurar gravemente por la falta, evidentemente, de consentimiento. Al respecto, ahora aquí se sancionaba con una multa, que es el rauso o rapto. Y aparte de la mayoría, insisto, esta tasa que se cobraba, o si tienen ustedes el tributo que el Señor cobraba sobre los bienes del vasallo muerto sin descendencia o enuncio que ya hemos señalado. Estos textos que ven ustedes se hallan en el primitivo fuero de León, estamos hablando del siglo XI, 1017. Incluso también aparecen en el fuero de Parga, de Llanes y de Senagres. Pero son muy extraños. Son, reitero, dañinas costumbres que ahora Alfonso X, evidentemente, suprime. Curiosamente, llamo la atención, estas costumbres que se anotan en el texto de Puebla no aparecen en el de Benavente, ni el de Villafranca, ni en la zona de Milmanda, que está en línea más o menos, para que sean ustedes una idea al respecto. Bien, he señalado alguna cuestión, voy terminando. Aquí anoto también, ya señalado, no voy a decir nada, la regulación del delito de homicidio. Curiosamente aquí no se explica la voluntariedad o no del homicidio. En otros textos forales sí, los llamados delitos preintencionales. Aquí no se señala. Se habla solamente del delito de homicidio, con ocasión de la muerte de la víctima en concreto, cuando ocurre cometido por un vecino sobre otro, dentro del alfoz y de su término, y usted se distingue perfectamente lo que es el término. Término, digamos, el espacio del cual presenta una acción directa e inmediata el concejo. El alfoz es un distrito, insisto, más alejado, evidentemente, de una serie de aldeas que suelen depender, la mayoría de ellas, insisto, del concejo. Por eso, más tarde, ya en siglos posteriores, muchas aldeas pretenden alcanzar la categoría de villazo, porque es un estatuto jurídico, como se llama, de autonomía. Ya romper cualquier vinculación administrativa y jurisdiccional respecto de la antigua villa de la cual dependía. Bueno, pues aquí señalo intervenciones penales que son las más interesantes que dejó el texto alfonsino, de Alfonso IX me refiero, en la prohibición de entrada en merino, en sayón, en casa del vecino. Estos habría que vincularlo con la paz especial de la casa, paz del domicilio, como ahora, la persecución de los heridas que hemos señalado, la fijación de fianzas por calumnia, la seguridad procesal de la mujer en la ausencia del cónyuge, que ya lo hemos señalado, y la excusa de ciertos oficiales, sobre todo de pecheros. Pecheros, palabra que, como saben ustedes, obviamente son aquellos que aportan, evidentemente, los que pechan o que pagan. Los alcaldes, por ejemplo, en su estatuto especial, como se llama, están, exentos de hacer o de prestar trabajo personal, la llamada facendera, que suelen ser o bien las tierras, en este caso, o en el castillo del señor, en este caso del rey. Y además no están sujetos a afianzar, digamos, a establecer fianzas, y además liberan del fonsado a 3 peones. Este número se multiplica con los andadores del concejo, o se extiende, mejor dicho, los andadores, también se les llama corredores del concejo, mensajeros en concreto, pregoneros, escribanos, que están exentos de prestaciones de facendera. Prestaciones personales son facendera.
Curiosamente, el portador de la seña concejil, o si llama la bandera concejil, podía liberar de la hueste o excusar, como se llama, hasta 8 peones. Por tanto, la obligación de prestar servicio de armas dentro del Fonsal. El concejo ya comienza a tener su propia hacienda propia, concreto. Por lo tanto, estaríamos, ya digo, ante una evolución previa a lo que sería el futuro municipio. Y ya tenemos la recepción o el beneficio de la tercera parte del cortado que abonan los mercadores y los huéspedes. Bien. Voy a ir terminando con una reflexión final. Bueno, este es un privilegio de detalle, porque si fijan ustedes la rueda que nos señalaba pues, a la ancha de la fuente era una rueda muy simple, una cruz potenzada. Esto en buena medida porque la heráldica castellana está ría y adopta signos, digamos, propios. Esta cruz potenzada se va a utilizar fundamentalmente por Alfonso VIII, por Fernando III. Si van ustedes a las huelgas de Burgos, monasterio hoy vinculado a la ciudad, donde está el Hospital de Rey, o la Facultad de Derecho, nos encontrarán los sepulcros de dos grandes reyes, Alfonso VIII y Doña Leonor. Mientras que la heráldica inglesa desarrolla esos 3 leones pasantes, la castellana todavía no tiene, está en cierre, no presenta, digamos, una imagen propia, unas armas propias. Así León sí, León que señalaba el documento que ahora voy a señalar, el documento benaventino, que creo que también lo mostraba, este es el privilegio rodado de Fernando II del año 1167, que donde, una vez fracasada la primera población del Malgrá, Benavente, pues tiene, por esos hombres soberbios y maliciosos que no respetan el derecho y la autoridad del rey, pues adopta este texto de privilegio del año 1167 que reproduce muy fragmentariamente, pero no literalmente ni de manera completa el texto de 1164. Ven ustedes, es una imagen de león, un león que es un león rampante propio del Reino de León en concreto. Bien, junto a estos 9 preceptos, termino ya, aunque lo anuncio demasiado, no quiero ser reiterativo. Voy a hacer lo que dijo aquí el rector de la Universidad Central de Barcelona, ya que no ha sido puntuales la entrada o sería la salida, que significaba que todos los días llegaba 30 minutos tarde a clase. Pero bueno, es una forma elegante de justificar esta demora. Pues digo que junto a estos 9 preceptos obtenidos, extraídos del Fuero de León, hay otros preceptos que vienen directamente del Fuero de Benavente, junto con otros 10 preceptos de origen desconocido que solo existen en el Fuero de Sanabria. Y con esto quiero terminar. Sí. 2 contienen la sección que hemos dicho de los derechos del sello extraño, de horno y de castillaje, sobre todo al caballero llano. Esto nos indica de alguna manera que el rey está muy interesado, de alguna forma, en constituir una especie de caballería para hacer la guerra. Y entonces hay que premiar el esfuerzo económico de cualquier villano para adquirir un caballo, para adquirir el equipo de armas necesario. Por cierto, lo que se hace es limitar la cuantía de líquido en concreto para que nadie de alguna forma se acoja a esos beneficios. También son de origen desconocido aquellos preceptos que aluden a obligaciones de los vecinos, por ejemplo, de no ayudar al señor contra otro vecino, o ayudar al vecino que tiene su heredad oprimida, es decir, acosada o perturbada. Se prohíbe recibir como vecino al enemigo de otro vecino, de forma de crear un cierto clima de seguridad dentro de la villa. Otros se refieren a los clérigos. Asistencia, por cierto, religiosa al concejo cuando va alfonsado. Obligación de asistencia religiosa al propio concejo. O sumisión a la función del obispo. Y los más interesantes son los que afectan, digamos, a los llamados, que no se sabe de su origen, porque están escritos en este texto de Puebla, versan sobre cuestiones económicas, por ejemplo, la prohibición de la existencia de regatón. El regatón es un revendedor, vamos a llamar, sobre todo lo que afecta al pescado. Vean ustedes el privilegio que tenía San Martín de Castellana. Castañeda tenía una pescaría en concreto, muy interesante. Y además también prohibición de revender
piezas de caza, en este caso era conejo, puede recordar, liebre, perdiz, donde una zona abundante de carácter cinegético. Estos preceptos que digo de origen digamos, desconocido completan estos 33 parágrafos que he tratado yo, quizá muy apresuradamente, un poco de analizar al respecto. Conclusión: este texto es el resultado de un proceso de acarreo común en el conjunto de las cartas de privilegio. Proceso de acarreo para constituir, digamos, una especie de familia foral, es decir, que presenta parentescos uno con otro al respecto. Que lo recordar, señalado, coinciden, si no literalmente, con disposiciones de Benavente, quiero que recordar en torno a 29. Eso ya es un alto porcentaje al respecto. Pues bien, estos privilegios, por tanto, se añaden o bien refundidos o reelaborados con anterioridad a 1192. Se toma como base de fuero el fuero de 1164, que, como dijo Arantxa, privilegio que está perdido, desconocido al respecto. Y a través de eso, o a partir de él, se van a intercalar otros preceptos, añadiendo los de las cartas del fuero de León que he señalado, los privilegios benaventinos, que también he referido al año 1167, para formar una nueva redacción que ha llegado a nosotros, como ven ustedes, que en parte se trata de reconstruir, cotejando lo que tiene en común este texto, por ejemplo, con otros de parentes como son Villafranca, El Bierzo, Laguna de Negrillo y, por supuesto, sobre todo con Benavente. Un texto, evidentemente, que va a tener una amplitud y que ahora, como dice el mismo texto, esto va a determinar, se va a precisar al respecto y cuyo prestigio, evidentemente, viene del tronco foral benaventano. Incluso, ya con esto cierro, en el año 1551, muy posterior al texto, recordaban los procuradores de las Cortes de Valladolid que estas tierras, junto a los del Reino de León, se habían poblado tanto al fuero de León como al fuero de Benavente. Muchas gracias por su atención y especialmente por la benevolencia en su presencia y en los errores que seguramente he cometido al respecto. Muchas gracias a todos por su presencia y atención.